Para la, para la grabación, ok, perfecto, Moisés, no hay problema. Mencionaba que los axiomas de la probabilidad son afirmaciones que vamos a considerar, que las vamos a asumir ciertas, porque un axioma quiere decir que es una verdad que no necesita ser demostrada y que por la naturaleza muchas veces se puede asumir que son ciertas por sentido común o lógica. Entonces, los tres axiomas de la probabilidad son estos tres que están aquí. Sea ese un espacio muestral van a ser todas las posibilidades de todo lo que puede ocurrir al hacer un experimento. Como lo mencionaba, al lanzar un dado, el espacio muestral sería obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que caiga cualquiera de ellos es 1. ¿Sí o no? Porque no me puede caer un 7, no me puede caer un 0. Sí o sí me tiene que caer un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces, lo que quiere decir es que la sumatoria, pues, de todas las probabilidades tiene que ser 1. Para cualquier evento, la probabilidad de que ocurra ese evento tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser mayor que 1, no puede ser negativo. Ok, entonces está entre 0 y 1, incluyendo el 0, incluyendo el 1. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces P de la unión es igual a la suma de las dos de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ok, ahora también existe entonces, les decía, voy a dar un pequeño receso, en el receso voy a conseguir la batería. Entonces, ¿por dónde me quedé? Bueno, en el tercer axioma, lo que dice es que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y si no son mutuamente excluyentes, se le va a restar la probabilidad de la intersección, o sea, de que ocurran ambos al mismo tiempo. Muy bien. Esos son los tres axiomas. Hay algunos otros que ya no son como axiomas, sino que son propiedades de las probabilidades para cualquier evento. Por ejemplo, la probabilidad del complemento, eso significa que de A elevado a la C es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de A es 0.4, ¿cuál sería la probabilidad del complemento? 0.6, solo le restamos 1 menos 0.4. Si ese simbolito que significa vacío, o sea, y denota el espacio vacío, entonces la probabilidad de que no ocurra nada es 0, o del espacio vacío, o del conjunto vacío es 0. Muy bien, como ejemplo, tenemos aquí este ejercicio que dice, el objetivo de una prueba de tiro consiste de un blanco rodeado por dos dominios concéntricos. Concéntrico quiere decir que está un círculo dentro del otro. ¿Sí? Se dispara un proyectil hacia el objetivo y la probabilidad de que pegue en el blanco es de 0.10, o sea, del 10%. La de que le atine al anillo interior es de 0.25 y la de que le atine al anillo exterior es de 0.45. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyectil haga blanco en el objetivo? ¿Cuál es la probabilidad de que no pegue en el último, o sea, en el objetivo? Entonces, se muestra aquí.
Pegar en el blanco, o sea, acertar en el anillo, ya sea interior y atinar en el anillo exterior, son elementos mutuamente excluyentes. Ya que es imposible que más de uno de estos ocurra a la vez. O sea, obviamente no le puedo atinar en el atinar al blanco y no atinar al mismo tiempo, ¿verdad? O le atino o no le atino. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, utilizando el axioma 3, pegar en el blanco sería ya sea atinarle a cualquiera de los dos. Entonces, para pegar el objetivo, vamos a sumar las probabilidades de cada uno de ellos. Sería P de darle el blanco, P de darle al anillo interior, más la probabilidad de darle al anillo exterior. No fuera de ese, sino cada uno de los círculos. Entonces, al sumar las tres probabilidades que nos dan, 0,10, 0,25 y 0,45 nos da 0,80. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de no darle al objetivo? Sería punto 20, que sería simplemente restarle a 1 ese 0,80. Esa es solo una ilustración de los axiomas y de la propiedad que seguía a continuación de los axiomas. ¿Ya les dejé estos ejercicios de la sección 2.1? No. Muy bien. Así a manera de ejercicio. La probabilidad de que un microcircuito esté defectuoso es de 0,08. ¿Cuál es la probabilidad de que no presente defecto? El resto. O sea, 1 menos eso. Muy bien. Un dado octaedro, o sea, de 8 caras, tiene el número 1 pintado en 2 de sus caras, el 2 en 3 de sus caras, y el 3 en 2 de sus caras y el 4 en una cara. Se lanza el dado y suponga que cada cara tiene la misma probabilidad de salir. Hay que determinar el espacio muestral de ese experimento. ¿Cuál sería el espacio muestral aquí? Las 8 caras. Pero un conjunto, el espacio muestral es un conjunto. Entonces en el conjunto no vamos a poner los elementos que sean repetidos. Aunque tiene 8 caras, vamos a poner las posibilidades. En este caso son el número 1, el número, el 2, el número 3 y el número 4. Ese va a ser el espacio muestral, porque el espacio muestral es un conjunto. Y en el conjunto, si se repiten los elementos, solo se pone una vez. ¿Ok? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un número par? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un número par? ¿Sí ya lo habíamos hecho? Sí, ¿verdad? De tarea, no. Ah, ok, perfecto, entonces, muy bien. Entonces, al 4 no le entendió. A esta. Al 4, Robert. Ok, bueno, voy a explicar el 4 entonces. En el caso del 2, solo para terminarlo, ya que empecé a discutirlo, en caso de que no lo haya hecho alguien todavía, y que lo haya enviado y me haya salido mal, solo voy a hacer el inciso A. El inciso B, pues, determinar la probabilidad de obtener par. Entonces, en este caso, vamos a poner las posibilidades en la parte de arriba. ¿Cuáles son las posibilidades de que sea par? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuánto? Son 8 caras que tiene. Podemos poner las opciones para abajo. Tiene el número 1 pintado en 2 caras, ¿verdad? El 2 en 3 de sus caras.
el 3 en 2 de sus caras, y el 4 en una nada más. Muy bien. Luego, para la probabilidad voy a poner arriba los elementos que son favorables, los que quiero que salgan. ¿Quiénes son los números pares aquí? Sí. Pero fíjense que en este caso, como en el octaedro, al lanzarlo, hay más probabilidades de que salga un 2. Entonces vamos a contarlos en este caso sí. 1, 2, 3 y 4. Y en total, ¿cuántas posibilidades son? 8, ¿verdad? Al simplificar eso, ¿cuánto quedaría? 0.5 o 50%, o un medio. 0.5 o 50% o un medio. Sería la probabilidad de obtener un número par. El ejercicio 4 dice, una unidad producida en cierto proceso tiene una probabilidad de 0.10 de que sea defectuoso, verdadero o falso. Si se toma una muestra de 100 unidades, exactamente 10 de ellas serán defectuosas. ¿Qué creen ustedes? Una unidad producida en cierto proceso tiene una probabilidad de 0.10 de que sea defectuosa. O sea, sacar un objeto de cierto proceso tiene 10% de probabilidad de ser defectuoso. Si se toma una muestra, pero de 100 unidades, o sea, no una, sino 100, exactamente o obligatoriamente 10 de ellas tienen que estar defectuosas, ¿creen ustedes? Falso. Porque la probabilidad no quiere decir que exactamente tiene que ocurrir siempre así. La probabilidad es probable, es como decir, es probable que llueva en un 80% si yo veo que está nublado todo. Y aunque esté nublado y incluso el pronóstico del tiempo diga que vaya a llover, pues es que no llueva. Aunque el pronóstico del tiempo diga que es 80% probable, puede ser que no llueva, o sea que está ocurriendo el otro 20%. ¿Sí? En otras palabras, hay un 10% de que será defectuoso, pero hay un 90% de que no lo sea. Que puede ocurrir una cosa a la otra. ¿Ok? Entonces es falso. Si se toma una muestra de 100 unidades, el número de unidades defectuosas será aproximadamente 10, pero no exactamente 10. Eso sí es verdadero. Será aproximadamente 10 de 100. Y a medida que se tomen más y más unidades, la proporción de unidades defectuosas se van acercando al 10%. ¿Qué piensan ustedes? A medida que se tomen más y más unidades, la proporción de unidades defectuosas se va acercando al 10%. ¿Qué creen? ¿Tiene sentido a 10%? Entre más tomen, entre más unidades yo vaya tomando, ¿tiene sentido que el porcentaje o la probabilidad se vaya acercando más al 10%? Sí, ¿verdad? Porque esa es la probabilidad, es una tendencia prácticamente. No significa que va a ser eso, pero sí se puede aproximar. Prácticamente la C y la S es casi lo mismo en el fondo. Solo que esto es para un número fijo de 100 y este es para un número que puede ser más. Pero el sentido es que si yo tomo muchas más, la probabilidad va a ser aproximadamente 10% o 0.10. Muy bien, eso era de tarea y bueno, ya hicieron las consultas. Vamos ahora con con un repaso también, que usted también ya debe de saber esto, acerca de la probabilidad condicional. Sea A y B eventos con la probabilidad de B distinta de 0, o sea, no puede ser nula, y justamente eso se nota porque para la condicional se divide entre la probabilidad de B
quedaría en el denominador un 0, por lo tanto no puede ser 0 la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad condicional de A está dada por dado B, perdón, que es igual a P de A dado B, se divide la intersección de las dos probabilidades entre la probabilidad del segundo evento. Entonces vamos a ver el ejemplo. En referencia, bueno, hay un ejemplo de la sección 2.1 dice, ¿cuál es la probabilidad de que una lata tenga una fisura en el costado, dado que tiene una fisura en la tapa? La solución, se tiene que la probabilidad de tener una fisura en la tapa es de 0.03%. Ese es un dato, es del 3%. Y de que la probabilidad de que la fisura en el costado, o sea, de que ocurran las dos cosas, que tenga una fisura en el costado y que la tapa tenga una fisura. O sea, que tenga las dos cosas, ¿verdad? Luego, entonces, la probabilidad de que tenga una fisura en el costado, dado que ya tiene una fisura en la tapa, o sea, que es como decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo ya sé que tiene una fisura en la tapa, también ocurra que tiene una fisura en el costado, ya sabiendo eso? Eso es lo que quiere decir la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una cosa sabiendo de que ya ocurre otra? ¿Sí? Entonces, según la definición o la formulita, lo que vamos a hacer es dividir la probabilidad de la intersección, o sea, de que ocurran las dos cosas. Aquí tenemos ya la probabilidad de que ocurran las dos cosas, pero fisura en el costado y fisura en la tapa. ¿Cuánto es? 0.01. Eso va en la parte de arriba, en la parte de la intersección. O sea, 0.01 va arriba. Y se divide la probabilidad de B. La probabilidad de B es el segundo que se menciona. O sea, sí, la fisura en la tapa. Porque la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una lata tenga una fisura en el costado dado que tiene una fisura en la tapa? Lo que dice dado que es lo que va en la parte de abajo. Dado que tiene una fisura en la tapa, eso va en la parte de abajo, que es 0.03. Al hacer esa división, pues es 0.33 o 33%. Este es prácticamente lo mismo, solo que lo dan al revés. Entonces, vamos a saltarnos eso y vamos a ver ahora eventos independientes. Dos eventos A y B son independientes si la probabilidad de cada uno es la misma si ocurren o no los demás eventos. En símbolo, lo que quiere decir es, si ambos son probabilidades que no son cero, entonces, si A y B son independientes, la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B. No me importa lo que ocurra con A. ¿Okay? O de manera equivalente también. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. No me importa lo que ocurra con B. A eso se refiere lo de independiente. Dice que si P de A es igual a 0 o P de B es igual a 0, entonces A y B son independientes. O sea, si uno de ellos o el otro de ellos es igual a 0. Muy bien. Fíjense que la siguiente fórmula que dice, si A y B son eventos con P de B distinto de 0, entonces P de la intersección es igual a P de B multiplicado por P de A de B. Eso sale de la misma definición que habíamos dicho
en la diapositiva anterior, P de A dado B. Esto dijimos que es P de A y B entre P de B. P de B. Muy bien. Entonces, aquí lo que están haciendo nada más es despejar para la intersección. Pasan a multiplicar este aquí y nos quedaría entonces que P de la intersección es igual a P de B multiplicado por P de A dado B. Eso es lo que está en esa diapositiva. Yo sé que son muchas fórmulas, de repente son muchas fórmulas, pero yo me imagino que si se acuerdan de eso, ¿verdad? Más o menos. O quieren que hagamos ejercicios para recordar. ¿Cómo hace falta? ¿Verdad? Sí. A ver. ¿Alguien anda aprendiendo? Dale. Vamos a ver. Sí, un poquito nada más. Muy bien. Fíjense que si yo les digo, si la probabilidad de que ocurra A es igual a 0.43 y la probabilidad de que ocurra B es igual a 0.37, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? Además de eso, sí. Vamos a probar la intersección. P de A, intersección B. 0.15. ¿Cómo? No necesariamente, también puede ser el problema, de los cuales hay que extraer. Ya voy a enseñar alguno por ahí. P de A dado B, por ejemplo. Veamos si tenemos los datos. Si lo colocamos en el lado, no sé si tenemos los datos. P de A dado B. ¿Para qué necesitamos para saber calcular P de A dado B? Según la fórmula, P de la intersección dividido entre P de B. Muy bien. Entonces, P de A dado B es igual a P de la intersección, si ya lo tenemos, solo lo copiamos, dividido entre 0.37. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto es eso? 0.40. Muy bien, ahora, cuando los eventos son independientes, o sea que la probabilidad de uno no influye en el otro, la probabilidad de la intercepción, recordemos que había una formulita para la intercepción, P de A, intersección B, dijimos que era P de B por P de A dado B. ¿Sí? P de B igual a multiplicado por P de A dado B. Si los eventos son, ¿cómo se llama? Son independientes, entonces esto no va a ser igual a necesariamente P de B multiplicado por P de A dado B, sino que este se convierte en P de A
lo acabamos de decir hace un momento. Si son independientes, PDA o B es lo mismo que PDA. O sea que no me importa lo que ocurra con B. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí para que lo recuerden. Si son independientes, no importa lo que suceda con B, entonces P de la intersección es igual a la multiplicación nada más de P de B con P de A. Si no son independientes, entonces se utiliza la primera. Si son independientes, se utiliza la segunda. Veamos un ejemplo. En el examen acostumbro a poner problemas, entonces lo que voy a poner es algo como esto. Un sistema contiene dos componentes A y B. Ambos componentes deben funcionar para que el sistema trabaje. O sea, si no funcionan ambos, el sistema no trabaja. La probabilidad de que el componente A falle es de 0.08 y de que el componente B falle, es 0.05. Suponga que las dos componentes funcionan de manera independiente. ¿Cuál vamos a utilizar entonces? ¿La primera o la segunda? De forma independiente. La segunda, correcto. Si es independiente o si son independientes, se utiliza la segunda. Cuando no son independientes o son dependientes. Muy bien, entonces, la pregunta dice, suponga que los dos componentes funcionan de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione? Voy a ir haciéndolo, aunque ya está hecho ahí, voy a hacerlo acá también para ilustrar e ir explicando. La realidad independiente y la vamos. Y la vamos son, sí, cuando son independientes. Entonces, veamos, dice que el sistema tiene dos componentes. Componente A y componente B. La probabilidad, o sea, y ambos tienen que funcionar para que todo el sistema trabaje. Si uno falla, todo el sistema. Eso vamos a ver también, análisis del sistema. En paralelo y en serie. Entonces, la probabilidad de que el componente A falle es de 0.5. Voy a poner aquí falla, o fallar. 0.08. Y de que el componente B falle es de 0.05, ¿verdad? Muy bien. Siempre yo les sugiero que por cualquier cosa pongan a la par el complemento. Si el 0.08 es fallar, ¿qué podemos poner en el complemento? Que funcione, correcto. Si fallar es 0.08, funcionar, ¿cuál sería la probabilidad de funcionar? 0.92. Muy bien. ¿Y cuál sería la probabilidad de funcionar para la componente B? 0.95. Muy bien. La pregunta es, suponga que las dos componentes funcionan de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione? ¿Es la qué? La suma o el qué. Multiplicación, porque el sistema va a funcionar si los dos funcionan. O sea, si funciona A y si funciona B. La palabra y en su mente ya tiene que pensar en una multiplicación. Si fuera O, si es una suma. Si es I, es multiplicación. Si es la I,
es multiplicación. Si es la O, es suma. ¿Ok? Muy bien. Listo. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el sistema funcione. Probabilidad de que funcione. El mismo problema lo dice. Es necesario de que funcionen cada uno de ellos. O sea, que funcione A, B. O sea, P de A y B. La I es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que la I. Y la U es la O, ¿correcto? La U es lo mismo que la O. Entonces la O es aquí. La O. La N, la U inversa o la que tiene forma de N es I y la que tiene forma de U es O. De que funcione es I. O también es, como ustedes quieran poner. Yo le voy a poner ambos. En el examen usted tiene que saber qué es lo mismo. Luego, como son independientes, voy a utilizar la fórmula de la multiplicación. O sea, igual a P de A multiplicado por P de B. Como yo le hace P de A, aquí lo podemos hacer, vean, de que A sea, para mí puede ser de que A sea que funcione, aunque allí diga que no funciona. O sea, cuando aquí yo entienda que no funciona, el significado que le estoy dando a la A, lo puedo hacer yo así. Si usted me hace esta especificación aquí y dice que esto es A y esto es B, entonces yo no voy a tener ningún problema con aceptar esto. ¿A qué me refiero? Que en el problemita ahí dice que esto es A y que esto es B. En ese caso, si para ustedes esto es A y esto es B, entonces esto es 1, no es menos A, sino sería A complemento, B complemento. ¿Sí? Si para ustedes esto es A y esto es B, entonces para mí yo ya voy a entender que para ustedes es un complemento. ¿Entienden? Sí, ok. Entonces, lo importante es no aplicar las fórmulas como de manera mecánica, sino entender qué es lo que estamos aplicando y cómo lo estamos haciendo. Nuevamente, como yo dije que para mí, pues yo no lo voy a hacer como está ahí, yo voy a hacerlo como a mí. Muy bien, entonces, no, claro, pero por eso yo le estoy diciendo que, si usted me especifica esto, no hay problema, porque yo voy a entender que lo que se está multiplicando es la probabilidad que funciona la cosa. Y si para usted funcionar es 92, no hay problema. Pero si para usted funcionar, perdón, si para usted esto es funcionar, exacto. Entonces, aunque realmente aquí dice funcionar, me refiero a que si para usted fallar es A, entonces sería A complemento. Si para usted fallar es B, entonces este sería B complemento. ¿Ok? El punto es que voy a multiplicar lo que me pregunten, la probabilidad de que funcione. Yo voy a multiplicar por qué funciona. Miren que me importa que letra tenga. ¿Quiénes son los que funcionan? Estos números. No importa la letra. A esto que quiero yo llegar. No importa la letra, sino saber que este número le corresponde a funciona y este también. Entonces eso es lo que voy a multiplicar. Por eso les digo, la fórmula para mí es irrelevante en el sentido de si yo la estoy aplicando de manera mecánica, no lo entiendo. Pero dígame, Moisés. Permítame. Pero que se voy a terminar el ejercicio así. Luego, al multiplicar P de A, o sea, de que funcione la primer componente, es 0.92. Y de que funcione el otro es 0.95. Ajá, 95. Haga la multiplicación de eso, ¿cuánto da?
Debería dar 1000. Exacto, pero eso nosotros lo hicimos en la tabla. Exactamente. Entonces, aquí, ¿cuánto da la multiplicación de esto? 0.17 qué? 4. Ok, eso va en el otro también, ¿verdad? En la diapositiva. Déjenme ver. 87, 4, exactamente. Salud, sí. Entonces, pero ¿qué hicieron en la diapositiva? Lo que hicieron fue aquí aplicar el complemento de la fórmula misma. O sea, en la diapositiva, esto es lo mismo que esto. P de que funcione es igual a P de, como esto es fallar, funcionar es 1 menos esto, ¿sí o no? 1 menos 0.08. Y como esto es fallar, que funcione en el resto, 1 menos 0.05. Entonces, al final esto va a dar lo mismo que acá, y esto va a dar lo mismo que acá. O sea, por eso es lo mismo. ¿Okay? Vamos a hacer un segundo. De los microprocesadores fabricados mediante cierto proceso, les voy a dar un segundo para que copien. Muy bien. Entonces, el ejercicio 2, el ejemplo 2 dice, de los microprocesadores fabricados mediante cierto proceso, el 20% está defectuoso. Se elige aleatoriamente 5 de ellos. Suponga que funcionan de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que todos funcionen? Como me están dando el 20% como dato de que es defectuoso, yo de ella obtengo la probabilidad de que sea defectuoso, ¿cierto? Voy a borrar esta parte. Para el ejercicio 2.22, 20% es que sea defectuoso. ¿Qué le puedo poner aquí? 2.2 para que luego el 20% defectuoso. Yo le saco entonces la probabilidad de que sea defectuoso. Si para mí defectuoso es A, entonces la probabilidad de A, ¿cuánto es? 0.20. Y la probabilidad de que esté bueno, funcional, ¿cómo dicen? Funciona, ¿verdad? Funcione, es exacto, es 0.80. Vean que le pongo una C arriba para diferenciarlo de este, que significa complemento. Muy bien. Con eso ya puedo responder mucho ahí. Dice, de los microprocesadores fabricados, pues ya está 20% defectuoso, se elige aleatoriamente 5 de ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a suponer que funcionan de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que todos funcionen? O sea, que funcionen los 5. Para que funcione el primero, que funcione el segundo, y que funcione el tercero, y que funcione el cuarto, y que funcione el quinto. Y estoy diciendo y, ¿qué vamos a utilizar? La multiplicación. Entonces, como es de que funcionen, ¿cuál voy a utilizar? 0.80, porque eso es lo que yo quiero. ¿Sí? No voy a utilizar 20, que es defectuoso, sino 80, que funcione. Para el primero sería 0.80. Para el segundo sería otra vez 0.80.
0.80. ¿Lo tengo que multiplicar cuántas veces? 5 veces. Ajá, y esto en forma de potencia se puede hacer más reducido. Es 0.80 a la cuenta. Al 5. O sea, 0 veces. 0.8. 8. Muy bien. Y es básicamente lo mismo que está ahí. Muy bien. Y vean, no usamos la fórmula. Aquí se utiliza la fórmula de sustituye y la. ¿Cómo dice? Sí, en porcentaje sí. 32,8%. O 0.8. Muy bien. Vamos ahora con el análisis de confiabilidad para analizar si el sistema funciona, analizando cada una de las componentes. Y se utiliza bastante en ingeniería, según la referencia del libro. Un sistema contiene dos componentes, como ejemplo, conectados en forma de serie. Cuando sea en serie van a estar seguidos uno del otro, y cuando sea en paralelo va a estar uno arriba otro abajo. El sistema va a funcionar sí solo si ambos componentes funcionan. Si uno falla, todo el sistema. La probabilidad de que A funcione está dada por P de A igual a 98%, o 0,98. La probabilidad de que B funcione está dada por un 95%. Suponer que A y B funcionan de manera independiente nuevamente. Determinar la probabilidad de que el sistema funcione. ¿Cómo? Exacto, ya nos están dando de que funcione cada uno de ellos. Y como es que funcionen ambos, o sea, uno y el otro, solo lo vamos a multiplicar. No necesito copiar eso, luego ya está. Bien. Solo se multiplica. ¿Y por qué se multiplican? Por esa misma dato de que son independientes. ¿Okay? Si no son independientes, nos tendrían que dar otro dato extra, ¿verdad? Para la forma. Vamos a hacer un segundo. Ahora este es en paralelo. Un sistema contiene dos componentes C y D, conectados en paralelo como se muestra en el siguiente diagrama. El sistema va a funcionar, aquí funciona si funciona cualquiera de ellos, no necesariamente los dos. En paralelo es, funciona el sistema con uno que funcione de ellos. En serie es, funciona solo si los dos funcionan, o los tres, o los cuatro, lo que sea. Entonces, el sistema va a funcionar si funciona ya sea C o la componente D. La probabilidad de que ocurra de que funcione C es 90%. Y la probabilidad de que lo haga D es 85%. Entonces, hay que suponer que funcionan de manera independiente, o sea, ya nos dicen eso, y determinar la probabilidad de que entonces el sistema funcione. ¿Qué dijimos que era la probabilidad de que la probabilidad de que funcione o de que ocurra una cosa u otra? Cuando es I es multiplicación, lo mismo. Y cuando es O es una suma. Muy bien.
Hay que sumar, pero hay que utilizar la formulita de siguiente. PDA unión B es igual a PDA más PDB menos intersección. PDA intersección B. O es lo mismo acá, es O y aquí I. ¿Sí? Entonces, se suma la probabilidad de cada uno de ellos y se le resta la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, en este caso no es nada que si no, se ve, es lo mismo. La probabilidad del primero. ¿Cuál es la probabilidad de la primera componente? 0.90. La probabilidad del segundo, 0.85. Y la probabilidad de ambos, como son independientes, se multiplican. Sale 0.90 multiplicado por 0.85. Esto da, total, te voy a dar ya todo. Solo la multiplicación. Ahora réstenselo a la suma. 98, sí. Es justamente lo que está ahí. Entonces, hay que recordar esa formulita de la unión. P de la unión es igual a P de A más P de B, menos P de la intersección. No, perdón, Moisés. Ok. La explicación de este último, ¿querés que la repita? La de este último. Sí, déjeme arreglar eso ahorita entonces. Le voy a dar 10 minutos de receso y voy a que me cambie la pila de eso. Voy a explicar el siguiente y ahí mismo prácticamente estoy resumiendo los primeros dos, porque aquí tiene en paralelo y tiene en serie. Entonces, no voy a leer todo eso, solo centrémonos en todo ese sistema que tiene varios componentes, pero aparte de ser como un sistema un poquito más complejo, entonces lo que vamos a hacer es, para ver si funciona, descomponerlo en pedazos. Entonces va a ser un subsistema, otro subsistema y otro subsistema. Ahí lo podemos descomponer en tres partes. El primer subsistema sería AB. Hasta aquí sería el primer subsistema. Luego tendríamos otro que es la parte del lavado. Después la parte de la impresión. Tendríamos tres elementos que están en paralelo y vamos a analizarlos a ellos, nada más solo a ellos. Y por último tendríamos la parte del llenado, que sería este otro subsistema. Entonces empecemos por el primero, que está, ¿qué tipo de qué forma está ese subsistema? Está en serie. Entonces, para el primer subsistema, que está en serie, necesitamos las probabilidades de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la probabilidad de que funcione el elemento A. Entonces vamos a ir a buscarlo en los datos
La probabilidad de que funcione eso está en los datos, está por acá. Acá está, probabilidad de A. Es 0. Sí, de que funcione. Suponga que el proceso de hacer la lata tiene la probabilidad de 0.995 de funcionar con éxito. Y vamos a denotarlo con A. Entonces, la probabilidad de A es 0.995. La probabilidad de B, ¿cuál es? Ahí lo dice, 0.99. Muy bien, 0.99. Vamos a trabajar ahorita solo con este pequeño sistema que forma parte del sistema más grande. Muy bien. Como son dos elementos que están en serie, los vamos a multiplicar, los vamos a sumar, las probabilidades. Aquí funciona si funciona uno o el otro, o funciona si funcionan ambos. Exactamente, si funcionan ambos. Y como son independientes, según todo el texto que ustedes pueden leer después ahí, son independientes, entonces vamos a hacer la segunda, que sería P de A intersección B. O sea, la multiplicación de A de la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. La de A es 0.995 multiplicado por la de 0.99. ¿Cuánto da eso? Ok, perfecto. Eso da 0.98. Pongámosle 55, tal y como sale ahí. 55. O le pueden poner 51, está bien, pero dejémoslo con todo y los 4 dígitos. Esa es la probabilidad de que funcione la primera parte del sistema. Recordemos que es un sistema que está formado por 3 subsistemas. Vamos con la segunda parte, que es este. El primero estaba en serie, dijimos. El segundo está en paralelo, que es la parte de la impresión. En este hay 3 componentes. La componente C, la componente D y la componente E. Entonces, vamos a hacer el dibujito primero. Tenemos C, D, E. Muy bien. En el caso de los sistemas donde sus componentes están en paralelo, ya no va a funcionar si funcionan los 3 al mismo tiempo, sino si funciona cualquiera de ellos. Ok, pero aquí cuando ya hay 3, nosotros podríamos decir, bueno, es la probabilidad de que funcione con este, menos la intersección, pero el problema es que hay intersecciones entre este y este, entre este y este, entre todos, entonces es un poquito más complicado. Lo más fácil de trabajar cuando son más de 2 componentes, por ejemplo, son 3, lo que hacemos es sacar la intersección, la probabilidad de que no funcione ninguno. O sea, de que no funcione este y este, y se la quitamos. Y lo que resta es que funcione cualquiera. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Exacto. Es como, bueno, yo quiero que funcione cualquiera de ellos. Entonces, lo que yo no quiero que ocurra es que no funcionen, ¿verdad? Que no funcione cualquiera de ellos. Entonces, vamos a quitarle la intersección
de que, perdón, vamos a quitarle la probabilidad de que los tres dejen de funcionar. Porque si no funcionan dos, no importa, el sistema funciona. Si no funciona uno, el sistema funciona. Pero si no funcionan los tres, ahí sí ya deja de funcionar. Entonces calculemos eso, que es más fácil de hacer, y se lo quitamos a uno. Entonces, en otro caso es, vamos a sacar cuánto es la probabilidad de que no funcione cada uno de ellos y de ahí buscamos la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que no funcione C? No hemos puesto la de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, hay que poner la de cada uno de ellos primero. La de C, D y E la vamos a encontrar entonces en los datos, están acá. La de C es igual a la de D y la de E. Todas son iguales a 0.95, las tres. Y aquí creo que la cámara no se ve, entonces voy a mover. Sí, permítanme, que quiero... En primer lugar, la probabilidad por separado de cada uno de ellos. 0 punto. Ah, bueno, de que no funcione. Sí, correcto. La probabilidad de que no funcione es quitarle a punto 95, quitárselo a 1. Entonces lo que sobra es 0.05. ¿Ok? Ese es para C. Para D también va a ser 0.05. Y para E también va a ser 0.05. ¿Por qué hacemos eso? Porque me interesa saber el único caso donde los tres dejan de funcionar. ¿Ok? Y eso es lo más fácil, en vez de estar haciendo la unión de los tres, porque nos va a llevar un lío hacerlo. Entonces, la de que funcione C es 95, entonces de que no funcione es 0.05. Y así para cada uno de ellos. Ahora, después de eso, entonces vamos a sacar la probabilidad de que no funcionen los tres. O sea, de que no funcione C, de que no funcione D y de que no funcione E. Como estoy diciendo I e I, ¿qué vamos a hacer entonces? Multiplicarlos. Vamos a multiplicar 0.5 exactamente por 0.5 por 0.5 elevado a la 3. 0.5 es acá, perdón. 0.05 elevado a la 3. Exactamente. Esto de aquí es la probabilidad de que no funcionen los tres. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la probabilidad de que no funcionen los tres? 0. No, no, pero sí, exactamente, usted le restó el 1 después. Sí, sería al revés, 1 menos eso. 0.29. Ahora, pero quiero que primero hagamos esto para que entendamos de dónde sale. Esto de aquí es aproximadamente 0.001, creo que va a dar. ¿Cuántos ceros después del punto? 3. Así. ¿Ok? La multiplicación de estas tres probabilidades de que no funcionen los tres componentes es 0.05 elevado a la 3, que es igual a 0.0001. Pero como yo quiero de que funcione cualquiera de ellos, entonces le voy a restar a 1 la probabilidad de que fallen los tres. O sea, esta de aquí, que es 0.001. O sea, nos va a dar aproximadamente 0.9999. ¿Verifiquen? Eso le había dado, ¿verdad? En otras palabras, la probabilidad de que funcione este segundo sistema
es de 0.9999, o sea, es casi seguro que va a funcionar, porque son 3, ¿ok? Y como que cada uno tiene 95%, entonces es muy probable que funcione cualquiera una de ellas. Tiene mucho sentido. Muy bien, voy a ir poniendo aquí abajo los resultados para que me quede espacio ahí de poder terminar la otra parte. El primer subsistema le vamos a llamar sistema 1 o subsistema 1. Al segundo le vamos a llamar subsistema 2. Entonces, la probabilidad del subsistema 1 es igual a ¿cuánto? Habíamos dicho. Exacto, 50,05. 55, muy bien. Voy a borrar esta parte. Toda esta probabilidad que hemos hecho un momento es esto. La probabilidad de S2, no se ve en pantalla, lo voy a poner acá entonces. Probabilidad de S2 es 0.9999. Listo. Y por último, hacemos la última parte del diagrama, que es, aparte de en paralelo, va combinado, serie y paralelo. Todo en general es paralelo, pero una partecita de él es en serie. Entonces voy a borrar esta parte que ya, supongo yo que ya lo tuvieron que haber copiado. La respuesta de este que está aquí es 0.9999. Y la última parte es F, y la parte de abajo tiene en serie la componente G y la componente H. Ambos se vienen a unir acá y entonces hay un resultado al final. La probabilidad de F permítanme, a ver. ¿Ya la había copiado usted? Sí, la de F es 0.90, la de G es 0.90 y la de H es 0.98. Vamos a ponérsela aquí a la par. F 0.90, G 0.90 y H 0.98. Estamos poniéndole solo la probabilidad de la componente, de que funcione cada componente, cada elemento. Ahora veamos cómo vamos a calcular la probabilidad de que funcione correctamente ese otro tercer sistema. ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer en esta otra parte? Acá multiplicamos los dos. Aquí restamos a uno, haciendo uso de la propiedad que vimos al inicio, uno menos algo que yo ya conozco, que es más fácil de encontrar, nos da la probabilidad de, lo que queríamos en ese caso era la unión de los tres. Pero en este caso tenemos en paralelo y aquí en serie. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué operación creen que se podría hacer ahí? Estos de abajo se van a ¿qué? A multiplicar, muy bien. Ahora, el resultado de este con el de arriba, ¿qué se irá a hacer? Se suma, correcto. Muy bien. Sin embargo, faltaría también restar aquí la intersección de ambos. ¿Sí? La intersección de los tres. Porque recuerden que para la O, ya lo borré, ¿verdad? Pero para la O es la suma de ambos menos la intersección de los dos. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Entonces, este es un poquito más, estos dos son los más complicaditos acá de hacer, entonces sería la probabilidad
de F más la probabilidad de G y H, correcto, menos la intersección de F y GH, correcto, la intersección de los tres. Probabilidad de F, G y H. La probabilidad de F más la probabilidad de la intersección entre G y H menos la probabilidad de F con G con H. Como son independientes, entonces vamos a asumir que solo los vamos a multiplicar. ¿Se entendió por qué salió esto? Muy bien, entonces la probabilidad de F, ¿cuánto se suponía que era? 0.90 más la probabilidad de la intersección entre G y H. Es la multiplicación de estos dos, ¿verdad? 0.882. Listo. Menos la probabilidad de la intersección de los tres, o sea, la multiplicación de los tres. ¿Cuánto da? 0. ¿En cuál? En este se multiplican. Este es por y este también es por los tres. Esto de aquí, si ustedes les confunden la letra I, entonces pónganle intersección y aquí también le ponen intersección, intersección. Para que recordemos que intersección es multiplicación. ¿Y por qué es la suma? Es porque es la unión de estos dos. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos los cálculos individuales, hacemos toda la suma resta, ¿cuánto nos da? 98, 80, 82. Ok. Entonces ya tengo la componente del sistema 3, que es 0.9882. Esto que aparece aquí, que escribí aquí, es lo mismo que acá, para los que están en virtual. ¿Qué creen que haga falta para terminar el ejercicio? ¿Multiplicar? Los tres. Exactamente, hacer la intersección de los tres sistemas. Es la multiplicación, como dijo Roberto también. Muy bien. Entonces, corroboremos que esté bien el primero. El primero es 98, 50, 50, está bien. El segundo es 99, 99 redondeado, está bien. Y el último no aparece aquí, pero es lo que hicimos, ¿verdad? Sí, 98, 82, perfecto, listo. Y por último, hacemos entonces la intersección de los tres, que sería simplemente multiplicarlos. Es decir, multiplicamos este, por este, por este. ¿Ok? Entonces la respuesta para el sistema pongámosle P de S, que es la multiplicación de 0.9855 por 0.9999 por, lo voy a escribir en símbolos mejor para que quepa, porque no cabe acá. Ustedes hacen el cálculo.
P de S1 multiplicado por P de S2 multiplicado por P del sistema 3. Y entonces, ¿cuánto da? 973. 973 las primeras cifras. 9713. Ok, 9713. La multiplicación de las tres cantidades. ¿Eso le di? Ok. Bueno, no aparece aquí no lo puse ¿cómo se llama? Sí, acá dice, sí, aquí solo dice, todo el proceso, sí, aquí está. 973. 973, o sea, es la multiplicación de las tres cosas. De repente si agarró decimales o de repente porque aquí lo redondeamos también con 9, puede ser que ahí cambie un poquito las últimas cifras. Pero si por ejemplo aquí les dio 91, ahí sí ya está muy lejano. O 90, 86, qué sé yo. Pero si está 0.97 y un 1, un 2, un 3, la última cifra es casi despreciable, ¿ok? O sea, el sistema va a funcionar en un 97,3%, todo el sistema. Muy bien, son las 2 y, bueno, son las 3. Tenemos una hora todavía. Vamos a empezar entonces con el siguiente tema. De tarea, bueno, no está aquí la tarea, vamos a ver, no está acá. Sí, no, se tiene que ver. Se la voy a enviar al terminar la clase porque no está acá. Vamos con el siguiente tema. No vamos a ver la parte de integrales para este examen porque no dio tiempo, pero vamos a empezar al menos un poquito o sea, el tema está incluido en esto de función de variable aleatoria. Hay dos tipos de variable aleatoria. Está la discreta y la continua. Para el examen 1 vamos a ver solo la discreta. La continua solo lo voy a mencionar así por encima. Entonces, vamos a pensar en esto de variable aleatoria como la construcción de una función donde cada valor, por ejemplo, la probabilidad de 3. 3 es como lo que yo quiero que suceda y la probabilidad va a ser el valorcito que me tire la función. Si entendemos que es una función, ¿verdad? Una función lo podemos entender como una máquina donde yo le voy a ilustrar acá en pantalla. Imagínense que tenemos una cajita y le metemos un valor, de la función es esta, la cajita, es como la máquina. Y entonces el resultado que sale de allí va a ser la probabilidad o el resultado. Cuando nosotros lo vemos en el colegio, en cálculo, etcétera, es la imagen, como quien dice, f de 5, ¿a cuánto es igual? Bueno, metemos 5 en la función y lo sustituimos y el resultado que dé es eso. Aquí sería una probabilidad. Entonces tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea una función de variable aleatoria. El resultado no puede ser mayor que 1, por ejemplo. ¿Ok? Tiene que estar entre 0 y 1. Todo lo que ya vimos para las probabilidades, esto lo debe de cumplir. Hay dos tipos de variable aleatoria, la discreta y la continua. Discreta, ya sabemos que admite solo valores contables. 0, 1, 2, 3, enteros, pues. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puede ser infinitos o finitos. Eso no importa. Continuos admite intervalos infinitos. Entre 0 y 1, por ejemplo, pueden haber infinitos valores. Y de ahí sacar infinidad de probabilidades. De manera general eso.
Ahora, voy a ir explicando este ejemplo y lo voy a explicar aquí en pantalla. Se me hace lo más cómodo para este tema. Igual no es como que mucho, gran contenido, solo son 10 diapositivas. En el anterior se comieron como 30 diapositivas y no se dieron cuenta. Muy bien. Era para una clase, lo que pasa es que en la anterior recuerden que perdimos una hora. Una hora, sí, muy bien. El ejemplo, para ilustrar un poquito, imagínense que dice acá, por ejemplo, con frecuencia los chips de computadora tienen imperfecciones en su superficie. Entonces, para cierto tipo de chip de computadora, el 9% no tiene imperfecciones. El 22% contiene una imperfección. El 26 tiene 2. El 20 tiene 3. Y el 12 tiene 4 imperfecciones. Bueno, y el 11 presenta 5 imperfecciones. Entonces, vean que hay valores que se le puede asignar a la cantidad de imperfecciones. ¿Cuáles serían esos valores para la cantidad de imperfecciones? ¿Cuántos distintos valores de imperfecciones dimos? No, esos son las probabilidades. 5. Ok, o sea que pueden ser 0 imperfecciones, 1 imperfección, 2 imperfecciones, 3, 4, 5, etc. Entonces, esos son los valores que puede agarrar nuestra función, que en cálculo sería como el dominio de la función, ¿sí? Son los valores que puede tomar la función. El resultado van a ser sus probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra y igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? La probabilidad de que no tenga nada de imperfección. Ya nos dieron la probabilidad. 9%, exacto. Entonces la probabilidad de que no tenga imperfección, o sea, de que sea 0, es de 0,09. Lo mismo para cada una de ellas. Para que tenga una imperfección, ok, o sea, de que nuestra función tome el valor de 1 significa que tenga una imperfección, la probabilidad es de 0,22. Así sucesivamente. ¿Se entiende más o menos en qué consiste? ¿Se entiende, Moisés y Kevin, en qué consiste esto de la función de variable aleatoria? Muy bien. Entonces, pregunta aquí, ¿cuáles son los posibles valores de y? O sea, lo que puede ir dentro de nuestra función. Ya dijimos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Luego, pregunta, ¿es discreto o es continuo esos valores de y? Si son 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿es discreto o es continuo? Discreto. ¿Perdón, Moisés? Discreto es cuando son valores enteros y es continuo cuando son valores más que todo decimales y que puede incluir cualquier número entre un número y otro. Entonces, por ejemplo, acá, si tiene una imperfección, yo no puedo decir tiene 1.48 imperfecciones. No tiene sentido decirlo así, ¿verdad que no? Entonces es contable y lo contable es discreto. Ahora, si el sentido nos permitiera decir que un valor puede ser 1.48, 1.484, 1.4849, ahí sí ya es continuo, porque yo puedo dividir la unidad en infinitos valores. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a ver si un ejemplo ¿cómo se llama? De variable continua. Pero solo así, grosso modo, no es que vamos a salir en el examen, pero para que ya se vayan acostumbrando. Cierto tipo de disco magnético debe de funcionar en un ambiente donde está expuesto a gases corrosivos. Se sabe que el 10% de estos discos tiene tiempos de vida menores o iguales a 100 horas. El 50% lo tiene mayor que 100, pero menor o igual que 500.
el 40% incluye tiempos que superan las 500 horas. Si Z es el número de horas en tiempo de vida de un disco elegido aleatoriamente, Z es continua o discreta. ¿Creen ustedes que tenga sentido decir que el tiempo de vida de un disco es de 1.5 horas? ¿O sí? Porque la hora se puede descomponer en minutos, ¿verdad? Imagínense que se tome en cuenta lo. Exacto, hora y media. Si yo digo hora y media, en este caso se podría decir hora y media y punto 5 significa 30 minutos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, en este caso, como sí se permiten valores entre un entero y el otro, vamos a considerarlo como una variable continua. Determine P, o sea, la probabilidad. ¿Cómo lo leerían esto ustedes? Esto que dice aquí, P de Z. Ajá, pero en palabras, para explicárselo a alguien que no sabe leerlo, ¿qué le diría? ¿Cuál es la probabilidad de qué? ¿De qué horas? Exactamente, que el tiempo de vida del disco sea menor o igual que 500 horas. Eso es lo que quiere decir eso. Muy bien. Ahora, se pueden calcular todas las probabilidades para Z, es decir, yo puedo calcular lo que se me antoje, como decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener, perdón, de que el tiempo de vida sea entre 235 horas y 350 horas? ¿Creen ustedes que se pueda? ¿O hace falta información? Con la información que me dan, ¿creen ustedes que se puede hacer eso? Miren que solo me están dando para 100 horas, para de 100 a 500 y de 500 en adelante. ¿Me están dando más información? ¿Me dicen algo acerca de el tiempo de vida entre 235 y 350? No me dicen, ¿verdad? Entonces yo no puedo calcular cualquier probabilidad ahí. ¿Cómo, Moisés? Ah, pero esta información es menor que 500 y eso incluye a cualquier valor entre 0 y 500. Pero yo no podría calcular exactamente entre 300, ya se me olvidó la cantidad que dije, pero entre 235 y 350 yo no podría calcularla específicamente porque no me dan información de 235, por ejemplo. Ajá. O sea, este es para todos los valores menores que 500. Muy bien. Y bueno, acá está la probabilidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, de menor que 100 horas, pues ya aquí lo dice. Menor que 100 horas es igual a, como es el 10%, 0.10. De 100 a 500 horas es del 0.50. De 500 en adelante es el 0.40. Y vean que la suma de las tres, ¿a cuánto tiene que dar? A 100, a 0.100, o sea, no 0.100, sino 1. 1. 0.10, 0.50 más 0.40, 1. Sí, ¿verdad? Perfecto. Exacto. Entonces, y aquí lo menciona, no se sabe, por ejemplo, la probabilidad de las componentes de vida entre 100 y 200. Yo sé de 100 para abajo, yo sé de 100 a 500, pero no sé de 100 a 200, por ejemplo. ¿Qué tanta densidad hay ahí? Solo para relacionarlo un poco con el contenido de la clase anterior. No sé qué tanta densidad hay entre 100 y 200. Y, sí, pero yo necesitaría más información aparte de la que ya me dan. Muy bien, ahora esto lo vamos a ver más a profundidad
para el segundo parcial, y es posible que, sí, no es que sea posible, es un probable, hay una probabilidad de 1, a menos que yo me muera, de que miremos cómo calcularlo para ciertos valores utilizando, si conocemos la función, lo podemos hacer utilizando integrales. Por ejemplo, de 100 a 200, los límites del integral serían de 100 a 200 y la función sería la que yo voy a integrar, sustituyo y ya tengo esa densidad o esa probabilidad. Sería el área bajo esa curva. Muy bien. Pero como les digo, para el primer examen no se preocupen por eso, solo es un pequeño ahí, una pequeña introducción. Vamos ahora a centrarnos simplemente en las variables aleatorias discretas. Entonces, con este pequeño ejemplo, el número de fallas en un alambre de cobre de 1 pulgada de longitud fabricado en un proceso específico varía de alambre en alambre. En conjunto, el 48% de los alambres producidos no tiene falla. El 39% tiene una falla. El 12% tiene 2 fallas. Y el 1% presenta 3 fallas, el 1%. Si X es el número de fallas en una pieza de alambre seleccionada aleatoriamente, entonces veamos que la probabilidad de que no tenga fallas es lo mismo que la anterior, es 0.48, de que tenga una es 0.39, 0.12, 0.01, lo mismo. Los posibles valores de la variable son los que pueden tomar aquí adentro, 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Dice ahí, la lista de posibles valores es 0, 1, 2, 3. Junto con las probabilidades de cada uno. Eso proporciona una descripción completa de la población. O sea, si a mí me dicen exhaustivamente la información de cada elemento con su probabilidad, ya me están dando toda la información completa de la población. Ahí sí yo ya puedo saber cuál es la probabilidad de 0, de 1, de 2, o cuál es la probabilidad de que sea menor que 1 o menor que 2. Si yo les digo cuál es la probabilidad de que sea menor que 2, los defectos o los... sí, los defectos es verdad. ¿Cuál sería la probabilidad? Si yo le digo menor que 2. 0.39 más, porque menor que 2 puede ser 1 y 0, ¿sí o no? Bueno, entonces tendrían que sumar ambas. Exactamente. La probabilidad de que algo tenga 2 fallas, menor de 2 fallas, perdón, sería la de que tenga 0 y que tenga 1. Entonces la sumamos. ¿Cuál sería la probabilidad de que tenga más de una falla? ¿Qué tendrían que sumar? La de 12 y la de 0.01. Eso es todo lo que vamos a ver de variable aleatoria. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. Bueno, no es todo. Hay una parte gráfica que también voy a explicar. Vamos por la diapositiva 6, ya solo faltan 4. La función de masa es otra cosa que es importante ver de una variable aleatoria discreta, es la función como tal. Y prácticamente esta función de masa lo que nos va a tirar es la probabilidad de un elemento. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra 0, o sea, de que no tenga fallas. Ya lo habíamos dicho, es 0.48. Entonces, esa función de masa es la función que nos va a tirar todas las probabilidades posibles, en general. Y la sumatoria, al final debe de ser igual a, ¿cuánto dijimos? 1, o al 100%. Aquí dice, observe que si se suman los valores de la función de masa, o sea, sus probabilidades, la suma es igual a 1. ¿Listo? Muy bien. La razón, a ver, ¿qué más? Bueno, eso es lo mismo. Y lo que acababa de explicarles hace un momento, ¿qué pasa si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que tenga menos de 2 fallas? O de que tenga más de tantas. Eso es sumar probabilidades, ir acumulándolas. A eso se refiere con función de distribución acumulativa. A veces dan como palabras bien exóticas, sofisticadas para algo que simplemente uno puede decir, sume esto y esto.
Entonces, eso de la función de distribución acumulativa lo que especifica es la probabilidad de que una variable sea mayor o menor mayor o igual, menor o igual, o menor o mayor que un valor. Eso es todo. Entonces, el ejemplo. En la función anterior, ¿cuál es bueno, determinar f de 2 y f de 1.5? F de 2 quiere decir f de x menor que 2. Creo que sería menor o igual. F de x menor o igual. ¿Cuáles eran los valores menores o iguales que 2 acá? Era 0.48, 0.39 y como admite igual también a 2, 0.12. Acá está, 0.48 más 0.39 más 0.2. Se suman y ya estuvo. Entonces la probabilidad de que haya dos defectos o menos es 0.99%. Es muy probable. Exactamente. Es casi 100% probable. Muy bien, listo. Ahora, no hay más acá. Bueno, para ustedes, ¿cuál sería la probabilidad cuál sería en la función f de 1.5 para la función de distribución acumulativa? ¿A cuánto sería f de 1.5 o a qué equivale? Pasado a probabilidad. Esta es probabilidad. Vean que si yo les pregunto f, ustedes me tienen que calcular la probabilidad. Ustedes lo tienen que pasar a su p correspondiente. Según esto es menor o igual que ¿quién? Para este caso de acá. Menor o igual que ¿quién? Que 1.5. O sea, si yo les digo f de 4 es p de x menor o igual que 4. Si yo les digo p de 8 es si yo les digo f de 8, ustedes calculen la probabilidad de que sea menor o igual que 8. La función solo me da el valor, como quien dice f de 5, pero pasado a probabilidad es la probabilidad de que ocurra cualquier cosa de ese valor para abajo. ¿Ok? Entonces, f de 1.5 quiere decir la probabilidad de x menor o igual que 1.5. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál sería entonces, para el ejercicio en el que estábamos, la probabilidad de x menor o igual a 1.5? Aunque ese valor no aparezca ahí, ustedes tomen los que cumplen esa condición. Menor o igual que 1.5. ¿Qué tendrían que sumar? ¿Será la de 0? Muy bien, la de 0 va. ¿Cuál otro? La de 1, muy bien, también va. La de 2, esa ya no va, porque no es menor que 1.5. Es mayor. ¿Ok? Entonces solo sumarían ¿cuál? 48 y la de 1, que es 87. 0.87 sumado. ¿Listo? Muy bien. A manera de resumen, entonces, si x es una variable aleatoria, entonces la función de masa es la función que me tira la probabilidad de cada elemento. La función de masa. Y la función de distribución acumulativa es la que me tira la probabilidad de todos los valores menores o iguales a 1 que ya le dan. Pero los tiene que sumar cada uno de ellos. Y esto de aquí es simplemente simbología. F de x, o sea, la función de masa, o sea, la primera, es... no, es la segunda, perdón. La función de distribución acumulativa es la probabilidad de t. Es decir, la probabilidad para todos los valores que son menores o iguales a x. Es justamente lo que acabamos de ver.
0, 1, 2, que son menores o iguales que 2. Es pura simbología, lo que ya dijimos en palabras. Y al final, la sumatoria de todas las probabilidades debe de ser igual a ¿cuánto? A 1. Pura simbología. Es lo mismo que ya dijimos en palabras. A mí no me interesa tanto que se aprendan esto en símbolo. Me interesa que sepan qué significa. Muy bien, y lo último que vamos a ver es la media. La media, acá en términos de probabilidad, se le llama esperanza o valor esperado. Acá está, esperanza o valor esperado, es lo mismo que la media. Y se representa ya sea por E de X o por esta cosa que se lee mu. Entonces ya sabemos que eso va a ser la media, ¿ok? La esperanza o el valor esperado. Esto solo es la forma de representarlo. ¿Qué es eso? ¿O cómo lo vamos a calcular? Lo que vamos a hacer es, dígame. Exacto, es una sumatoria de cada valor de X multiplicado por su respectiva probabilidad. O sea, en términos, volvamos al ejercicio anterior. Acá. Aquí la esperanza o valor esperado sería multiplicar cada probabilidad. Déjenme borrar esto, ¿cómo lo borro? Cada probabilidad por su valor. Entonces, por ejemplo, aquí, el valor aquí de X, ¿quién es? 0. Bueno, 0 multiplicado por su propia probabilidad. ¿Cuál es? 0.48. Muy bien. Y le vamos a sumar lo mismo para todos. ¿Cuál es el segundo valor? 1. Perfecto. ¿Cuál es su probabilidad? 0.39. Muy bien. Discúlpenme ese 1 que parece gancho. Luego, lo mismo para el siguiente. ¿Cuál es su valor? 2. ¿Y cuál es su probabilidad correspondiente? 0.12. Y por último, el último valor que me dan en este caso es de 3, ¿verdad? Y su probabilidad correspondiente es 0.01. A ver quién ya lo hizo. .01. A ver, ¿quién ya lo hizo? Ángel no me calculadora. 0.66. Bien, ¿alguien más le sale eso? Efectivamente, esa es la esperanza, valor esperado o media. ¿Ok? ¿Qué sueño? Perdón, de su abuela. Lo siento. Me hubiese pedido permiso. Ah, sí. Bueno, muy bien. Entonces, el valor esperado aquí es 0.66. O lo mismo que la media. ¿Ok? Y miren que de manera gráfica, esto también se puede representar, o la función de masa se puede representar con este tipo de gráficos, donde yo pongo cada valor y vean que como es discreto, no vamos a hacer aquello del histograma, que no hay espacios, ¿lo recuerdan? Aquí simplemente es, no sé si se puede borrar esto, sí se puede.
Aquí lo que vamos a hacer es poner cada valor acá como en una recta numérica y ponerle una línea como altura, que es su probabilidad. Por ejemplo, para 0 es 0.48, para 1 es 0.39, la altura nada más. Y así sucesivamente. Y entonces la esperanza gráficamente es la multiplicación o la sumatoria de la multiplicación de cada valor por su altura. Cada valor por su altura, porque su altura es su probabilidad. ¿Ok? Y eso sería entonces todo el temario. ¿Dudas? ¿Sugerencias? Como poner un pequeño ejemplo. A ver, déjenme ver si me... Sí, sí las pueden traer, no hay problema. Lo que no pueden usar es el teléfono. Tampoco. No, eso ya es demasiado. Too much. Ok. No, no se puede. Entonces, dígame Moisés, ¿o quién habló? ¿Perdón? Yo pongo 10% de encerrar, o sea, de selección múltiple, y ahí puedo poner teoría y práctico revuelto. Entonces, yo lo que ponga ahí va a ser lo que esté, ya sea en los videos o sea en las diapositivas. O sea, tienen que leer diapositivas, sí o sí. Tienen que repasar y para eso están las grabaciones, gracias a Moisés y a Dios, de que están las grabaciones y que podemos ver los repasos, aunque se escuche se escuche mal. Entonces, obviamente por todo lo del sonido acá y etcétera, ¿verdad? Entonces, de las diapositivas yo saco preguntas. Les voy a dar un ejemplo ahorita. A ver, déjenme analizar. Si yo les digo, ¿perdón? No, exactamente el mismo no. Si yo les digo, por ejemplo, yo les puedo dar como un pequeño contexto de un problema como súper más corto, porque si es de selección múltiple va a ser corto, y yo les puedo decir, los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es una variable, continua o discreta. Ustedes van a decir, esto es no voy a decir continua o discreta, voy a decir, este es un tipo de variable y yo le voy a poner las opciones más bien. Continua, discreta, le voy a poner otras cosas que ni siquiera a saber, ¿verdad? Y entonces ustedes ya van a saber que solo hay dos opciones, pero ¿cuál es? O continua o discreta, pero ustedes van a saber cuál es. Ahora, si yo les doy, por ejemplo, estos valores en el examen, yo les puedo dar estos valores, contestando a la pregunta de Moisés, si el examen es teórico o práctico, pues yo mezclo, en los primeros 10 puntos, mezclo teórico y práctico. En los 60 puntos restantes, puro práctico, perdón. Entonces, en el de selección múltiple les puedo decir yo, bueno, si estos son los valores con sus respectivas probabilidades, el valor de F menor o igual, o el valor de F5, por ejemplo, y les doy las opciones. Entonces ustedes tienen que calcularlo y encontrarlo, y a las opciones ahí tiene que estar la respuesta, por ejemplo. Entonces, para lo práctico, por fuerza, sí o sí, tienen que manejar algo teórico. Solo que yo siempre explico como, no con términos tan técnicos, sino que más que todo siempre utilizo, sí, me gusta más como que entendamos lo que estamos hablando. Ok, ahora en el examen, si hay una redacción muy técnica, ustedes me pueden hacer la consulta. Mire que esto está muy técnico, dígame qué quiere decir acá. Y yo no tengo ningún problema. Ahora, si ahí no está muy técnico y usted me hace la pregunta, pues yo le voy a hacer una pregunta extra a usted, a ver qué pasa.
No, no, no doy bochos. Pregúntele a Roberto ya, o le di algún bocho alguna vez. No, ¿verdad? Sí, los dos. Muy bien. Sí, sí. Sí, no. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no, lo dejamos hasta aquí. Y durante la semana yo sí les aconsejo que me hagan preguntas. Por ejemplo, el único que me escribe para preguntarme es Moisés. Es el único que me hace consulta y a veces yo me tardo 1 o 2 días, pero le respondo. Pero, pero como esta semana de examen, la que viene, voy a tratar de dejar en las noches para responder y en el día, si ustedes hacen la pregunta, pues en la noche yo les voy a responder. ¿Ok? Kevin, ¿alguna consulta extra? Y si no, entonces nos veríamos hasta el otro sábado, que es el día del examen. Ninguna líder. Listo. Moisés, ¿todo bien? Excelente, excelente, Moisés. Entonces, cualquier consulta, estamos a la orden. Listo. Listo, Nos muchas vemos.